Hola, buenas tardes. Yo soy Buenas Francisco tardes. González y le vengo a hacer unas preguntas para una entrevista. Me parece bien. Nos hemos acercado un poco más para conocer a Teodoro Cano por su amplia carrera como comentarista de fútbol. Dígame, ¿quién fue su inspiración para ser comentarista? Bueno, de hecho fueron varios, porque cuando yo era joven, hace muchos años, era muy deportista, jugaba mucho, jugaba béisbol. Entonces yo leía mucho el periódico La Afición y me encantaba cómo escribía Alejandro Reyes Fainano, que era el dueño y director de ese periódico. Y todos sus reporteros, que eran de lo mejor en aquel entonces. Entonces yo los leía constantemente, pero no era mi mira a llegar a ser periodista. Yo quería ser doctor, entre otras cosas, pero por diversas razones fui a caer al periódico La Afición buscando trabajo. Y entonces me presenté como Teodoro Cano para que quería yo ver al director, y entonces le avisaron al director que estaba ahí Teodoro Cano, sí, dígale que me espere, le dijo a la secretaria. La secretaria ya después de 5 o 10 minutos me dijo que pase usted. Entonces ya pasé, vi al director, lo saludé y le dije a qué iba, que yo le iba a pedir trabajo para una empresa de offset, pero él entendió que iba yo a pedir el trabajo de fotógrafo. Y su periódico me dijo, mire, mi periódico es para leer, no necesitamos fotos, nada más trabajamos con un solo fotógrafo. Además no tengo ahorita trabajo, pero déjeme su dirección, yo le mando un telegrama si hay algo para usted. Te lo hago a grandes rasgos porque estuve platicando un buen rato con él. Sí. Y fue lo que más me impresionó porque estaba yo frente a uno de los que leía yo constantemente. Era un gran escritor, era de los mejores periodistas de Latinoamérica. Y entonces, en entonces no había teléfono así que tuviéramos en la casa ni nada, pero a los 3 días me mandó un telegrama que me presentara yo con él. Ya me presentó y me dijo, oye, no, ahorita no tengo nada que ofrecerle para fotografía y todo eso, pero tengo para que sea usted telefonista. Y dice, es lo único que le puedo ofrecer. Y yo dije, sí, lo acepto. Pero luego ya me dijo que era de las 5 o 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Entonces pues yo acepté y el problema era que yo estaba estudiando, pero yo quería trabajar también. Sí. Y ahí fue donde me enganché para convertirme en periodista, porque siendo telefonista, como a los 15 días de telefonista, jugando béisbol, me dan un pelotazo en la cara y me fracturó aquí. Entonces imagínate un telefonista con el maxilar amarrado, pues no podía estar de telefonista. Entonces me mandaron a corrección para que yo checara lo que me iban leyendo, para ir corrigiendo todas las notas de los reporteros y todo eso. Y así fue como empecé, y un día me dice el director, ¿qué pasó con su escuela? Y dije, pues no tengo ahorita modo de ir porque estoy trabajando. Dice, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a ayudar para que no pierda usted su preparación. Le voy a empezar a mandar a que me vaya leyendo unos libros. Y sí, tenía su librero atrás de su escritorio y me dijo, ¿de qué le gusta? Yo, no, pues de aventuras y todo eso. Mire, aquí tengo muchos libros. Le podría yo dar que es de periodismo avanzado, pero lo voy a volver loco, vamos a irnos poco a poco. Y entonces yo me leía un libro y luego tenía que hacer un resumen para que él viera cómo lo hacía. Y así fue pasando el tiempo y me fue preparando en lo que yo llamo la universidad, que fue para mí del periodismo deportivo, porque me estaba preparando por un lado con el director y otro que me ponía a escribir. Y entonces fue en una forma accidental, y eso fue en 1955, y
ya me convertí en reportero primero. Y ahí empezó. ¿Nos podría comentar dónde le vino la motivación para hacer, bueno, por la narración futbolística? Bueno, fue para tomar la carrera del fútbol, para interiorizarme. En primera, en los ratos libres que tenía, jugaba, además de béisbol, unos primos míos me invitaron a jugar fútbol. Yo no sabía absolutamente nada. De béisbol sí, lo que quisieran, más no de fútbol. Entonces, escribí de todos los deportes, voleibol, box, lucha libre, todo. Y comencé a hacer mis pininos en el fútbol, haciendo pequeñas entrevistas, reportajes muy pequeños, y me fue gustando. Y ya después me especialicé en el fútbol. Fue una labor, por decir, entré en 55, pero para 1959, 1960, ya estaba yo encaminado en reportear fútbol. ¿Usted cree que la narración es una carrera difícil? Bueno, depende. Para que no sea difícil, tiene que gustarte. Y sobre todo, que el periodismo tiene una cosa muy importante que no podemos perder de vista, que es una profesión de mucha responsabilidad. No puedes comenzar a inventar para llenar una cuartilla que son 39 líneas y a lo mejor tienes la noticia y la puedes desarrollar en un cuarto de cuartilla, unas 10, 15 líneas. O la puedes alargar inventando, pero entonces ya le estás fallando a la gente, le estás diciendo mentiras. Entonces tienes que enfocarte a investigar, a alimentarte y sobre todo ir a la fuente exacta donde sale la noticia y que tenga credibilidad lo que vas a escribir. Bueno, nosotros sabemos que estuviste en radio, televisión y aún así escribes para periódico. ¿Nos podrías decir cuál de estas te apasiona más? La de periodismo escrito. En el periodismo escrito estuve 11 años en la afición y como fui superándome, a los 11 años me ofrecieron un trabajo muy importante. ¿Y nos podría comentar cuál ha sido el deporte, bueno, los eventos deportivos a los que has asistido, el que le haya dejado así marca? Mira, todos los eventos deportivos, como son Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, que en esos estuve yo, el fútbol con la selección nacional en sus giras, estando en el arco, iba a seguir a la selección a todas las giras que hacía, a los torneos que iba, a los torneos eliminatorios de la Copa del Mundo, todos esos eventos. Y lógicamente las Copas del Mundo. Y cada evento es diferente porque era en un país diferente, con un modo de vida diferente, donde la sede donde había. Y entonces te vas interiorizando en los diferentes países, te pones en comunicación con la gente, que es la que te va indicando cómo es ese país, si es muy difícil, si es fácil, aunque en la mayoría siempre fui bien recibido. Sí. Bueno, pues aquí, siguiendo la entrevista de mi compañero Francisco González, pues yo soy Gabriel Razo y vengo a seguir la entrevista. Me preguntaba cuál es el viaje que más te haya gustado en tu carrera. El viaje que más me haya gustado. Pues podría decirte el primero de los grandes, podríamos decir, ¿no? Fue una gira de la selección mexicana a Europa. Esto fue como en 1969, que era un viaje
en el que hicimos escala en Nueva York, y ahí estuvimos un tiempo con la selección, y yo llevaba iba con un fotógrafo del periódico El Heraldo, y entonces al hacer escala le dije al fotógrafo, tómate algunos aspectos de la selección, y yo ya tenía datos. Entonces me dio el rollo, escribí unas líneas de lo que había pasado en el viaje de México a Nueva York, que era de más o menos 4 horas, y mandé mi información. Salí de donde estaba la línea, allí en Nueva York. Tenías que salir de ese, donde la línea era, no sé, TWN, algo así, y tenías que ir a otra terminal para dejar tu material que llegara a México. Entonces yo salí y me encontré que no podía irme en taxi porque estaba retirado, pero había un camión que hacía un circuito de terminales a terminales. Ya me bajé esa terminal, lo mandé a México, regresé. Hicimos la travesía, estuvimos en Portugal, estuvimos en España, estuvimos en Luxemburgo, en París, luego de Luxemburgo a París, estuvimos en Bélgica, luego pasamos a Noruega, que fue la última escala, y ya nos venimos, y sí lo disfruté, porque además pues ya había un poquito de más elementos para poder trabajar. ¿Y a qué futbolista importante te tocó conocer desde tus inicios? Bueno, a los que conocí estando ya en la afición, fue a Pelé, que lo entrevisté en el campo de la América. Entre él y yo estábamos ahí, después de un entrenamiento. Estaba aquí el Santos, vino a jugar el Santos de Sao Paulo, y Pelé ya venía como figura, porque había sido la estrella máxima en el Mundial de 58. Y entonces, haz de cuenta que haciendo una banca, él estaba cambiándose, ya me senté al lado y estuve entrevistándolo. Y ese fue uno de los grandes que he entrevistado. Pero fueron muchos los futbolistas, entrenadores que llegué a entrevistar. ¿Cuál es el premio más importante que te han otorgado? El premio más importante. Mira, he recibido varios, pero la verdad, en lo que he disfrutado cuando he recibido esos reconocimientos, es que estuve rodeado de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Creo que les tocó ya alguno a mis nietos, a nuestras nueras, bueno, a nuestra nuera, Mónica. Estar rodeado de ellos era lo máximo que yo recibía, ¿no? Y también uno que me causó mucha satisfacción es este trofeo, el Balón de Oro, que me entregó la Federación Mexicana por mi trayectoria como comentarista. Y después vinieron más, por ahí están los reconocimientos de gente, de instituciones que me han hecho el honor de tomarme en cuenta por mi carrera. ¿Y cuál es tu jugador de fútbol favorito? Pues es difícil porque hay diferentes estilos. En aquel entonces había muchos jugadores mexicanos, estoy hablando, que me gustaba cómo jugaban, por su fortaleza física, por su técnica, por la alegría que mostraban en desarrollar ese juego.
Y bueno, hablando de equipos, ¿cuál es tu equipo favorito y por qué? Mi equipo favorito es el Diablos Rojos de México, porque yo era beisbolista. Y con ese equipo hasta la fecha, cuando va perdiendo me enojo, me molesta. Y prefiero pagarle a no ver que siga perdiendo. Y del fútbol, la verdad que ninguno, porque no me arraigué con uno solo, sino fueron varios equipos. Incluso yo llegaba, por ejemplo, a Guadalajara, desde el Atlas, vente, mira, supieron que tuve no yo, sino un periodista de Guadalajara, le molestó mucho que otros periodistas me invitaron al palco y empezó a echarme indirectas. Entonces me salí del palco y dije que voy a estar sufriendo esto. Y se enteraron los de Guadalajara, Atlas y Jalisco, y cada vez que llegaba, ahí está mi palco, el palco tal para que te vayas. Y siempre me ofrecían los palcos y decían que era yo del Guadalajara, que era yo del Atlas, que era yo del Jalisco. Y la verdad que no, disfruto el buen fútbol, eso sí. Y cuando hay mal fútbol en un partido, trato de destacar lo más sobresaliente, aunque luego cuesta trabajo, ¿eh? No es fácil. Soy Luis Eduardo Cano y para continuar con la entrevista a mi compañero Gabriel Razo, les traigo otras 5 preguntas. Ya con el tema del Mundial, ¿qué selección crees que gane el Mundial? ¿Qué selección? Yo veo bien a Brasil. Lo veo bien porque cambió su manera de jugar. Ahora ya está combinando el fútbol europeo porque hay muchos jugadores que tiene Titi en Europa, pero conservan el encanto del fútbol de Brasil. Puede ser uno de los que estén para conquistar ese campeonato, pero no podemos hacer a un lado a un equipo alemán que aunque han pasado 4 años de que fue campeón, es un equipo también fuerte, ¿no? Pero que también ha tenido que ir haciendo ajustes en su alineación. Lowe es otro de los equipos que considero fuertes. ¿A qué mundiales has asistido y cuál es el que más te ha gustado? Bueno, he estado desde el Mundial de México, aunque te quiero decir que antes, trabajando desde la redacción, trabajé en el Mundial de 62, que entre otras cosas, ese fue uno de los mundiales que me dejó muy satisfecho. Luego ya en 70 estuve ahí en ese mundial, en el Mundial de Alemania en el 74, en 78 en Argentina, en 82 en España, el de 86 ya no fui, me quedé a trabajar, no, 86 fue de aquí de México, que se lo hice. Y también estuve en el de Francia y el de Italia. O sea, todos esos mundiales los cubrí. ¿Cómo realizabas la sección gol, error y figura? Era un trabajo haciéndolo bien, ¿eh? Haciéndolo bien, era un trabajo muy laborioso. Yo antes casi todos los juegos los sábados y domingos. De repente empezaron a entrar los viernes. Entonces yo checaba, y ahí tengo las libretas, los juegos, del primer minuto hasta el silbatazo final. Y ahí ponía las jugadas, yo iba poniendo, si una jugada de error que había fallado, le ponía error. Y si era un golazo, le ponía gol. Y todo eso lo concentraba yo el sábado y el domingo, ya en la mañana debería tener yo listo todo para que lo fueran editando, y luego como a las 3 de la tarde, antes de entrar a acción, tenía yo que depurar para dejar reducido a lo mínimo. Supimos que te acabas de jubilar de Televisa. ¿Qué puesto ocupabas en Televisa? Era el coordinador de deportes ahí en Televisa. Es que después cambió la estructura. Primero era yo el que estaba al frente del departamento de deportes, era el director, vamos a decirlo. Pero en aquel entonces se le decía jefe de deportes.
¿Y qué es lo que más extrañas de Televisa? ¿Mm? ¿Qué es lo que más extrañas de Televisa? El ambiente que armamos digo, que armaron los muchachos. Eran alegres, los veías disfrutar de su trabajo. Eso me llenaba de alegría porque veía que había una comunión entre todos, ¿no? Aunque eso se fue diluyendo. Muchas gracias por su tiempo para contestar nuestra entrevista. Nos dio mucho gusto conocer más sobre usted. Muchas gracias a ustedes y que la carrera que escojan lo hagan con pasión, con sentido de responsabilidad y que traten de ser siempre los mejores.